Не отказывайся от предложений, не бойся изведать неизведанное. Всегда будь вежлив и уходи вовремя. Смотри на все непредвзято, впитывай ощущения. А если становится больно, наверное, это тоже ценно. Los Не отказывайся. procesamientos de datos se diferencian de la conversión de datos, cuando el proceso es simplemente para convertir datos a otro formato y no implica ninguna manipulación o procesamiento de datos. Una base de datos es una colección integrada de registros relacionados lógicamente o archivos que consolidan los registros previamente almacenados en archivos separados en un fondo común de los registros de datos que proporciona datos para muchas aplicaciones. Los procesamientos de datos se dividen en 6 ciclos. El primero es el origen, que consiste en recoger los datos iniciales de un registro original de datos que recibe el nombre de documento o fuente. El segundo ciclo es la entrada, que son los datos iniciales de entrada que se clasifican en forma conveniente para su procesamiento. El tercer ciclo son los procesamientos. Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. El cuarto ciclo es la salida. Se recopilan los resultados obtenidos en el proceso. Quinto ciclo es la distribución, que son los registros de los datos de salida que se denominan documentos de informe o reporte. Y el sexto y último ciclo es el almacenamiento, que son los resultados del proceso que se almacenan para utilizarlos posteriormente como un dato de entrada. Continuamos con las operaciones en el procesamiento de datos, las cuales se dividen en 8 partes. La primera es el registro, que es la transferencia de los datos a alguna forma de documento normalizado en todo el ciclo de procesamiento. La segunda es la duplicación, que consiste en reproducir los datos en muchos documentos o formas. La tercera es la verificación. Consiste en comprobar cuidadosamente los datos para evitar cualquier error. Continuamos con la separación, que separa los datos en varias categorías. La quinta, clasificación, en la organización de los datos en un orden específico. Sexta, intercalación. Se toman dos o más conjuntos de datos que se han sido clasificados con la misma clave y se resumen para formar un solo conjunto de datos. El cálculo. La palabra cálculo se refiere al cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas. La octava, tenemos la recuperación. La recuperación de datos hace referencia a las técnicas empleadas para recuperar archivos que han sido perdidos o eliminados de algún medio de almacenamiento. A continuación explicaré una de las tres principales técnicas del procesamiento y análisis de datos. El procesamiento BAT es un método para grandes volúmenes de datos que permite computarizar y distribuir los mismos. El modelo de Google Maps Redux es para procesar grandes volúmenes de datos en paralelo. El CRM tiene distintos beneficios. Uno de ellos es almacenar en un mismo sitio siempre accesible toda la información del cliente. Segundo, también llevaremos un seguimiento del programa de CRM de todas las acciones que hemos llevado a cabo con un potencial del cliente, ya sean llamadas, emails, visitas, propuestas u ofertas. Tercero, nos va a servir como agenda de tareas. Nos pondremos tareas para que el software nos avise, por ejemplo, de que tenemos una reunión con un cliente tal día, de qué manera y a tal hora. La segunda técnica es el procesamiento de streaming. Este tipo de técnica es un procesamiento y análisis de datos que se basa en la implementación de un modelo de flujo de datos en el que los datos asociados a series de tiempo fluyen continuamente a través de una red de entidades de transformación que compone el sistema. Esto se conoce como procesamiento streaming o de flujo. No hay limitaciones de tiempo obligatorias en el procesamiento de flujo, al contrario, lo que sucede es que esta técnica de análisis puede ser en tiempo real. Amazon Kinesis es una plataforma que permite la recopilación, el análisis y el procesamiento de datos en tiempo real.
para obtener de manera oportuna y así reaccionar rápidamente ante una información nueva. Ofrece capacidades claves para procesar de manera rentable datos de streaming a cualquier escala, además de la flexibilidad para elegir las herramientas más adecuadas para los requisitos de su aplicación. Amazon Kinesis nos ofrece importar, guardar y procesar datos streaming en tiempo real para que se pueda obtener información en segundos o en minutos en cualquier lugar o hora. La tercera técnica es el procesamiento de análisis de datos en tiempo real. Cuando los datos se trabajan en tiempo real, el nivel de procesamiento analítico en línea alcanzado es extremadamente alto y el margen es inferior a segundos. Precisamente por ello, los sistemas real-time no suelen usar mecanismos especiales para la automaticidad y la durabilidad. Simplemente se ocupan de procesar la entrada tan pronto como sea posible. La cuestión es lo que puede suceder a la entrada. Cuando esto ocurre, hacen caso omiso de pérdida y siguen con el procesamiento y el análisis de datos. Не отказывайся от предложений. Не бойся исследовать неизведанное. Всегда